Sam, muchas gracias por unirte a nosotros en Crypto World para comenzar la semana. Una serie de noticias interesantes continúan surgiendo en el mundo de las criptomonedas, pero parece que las cosas siguen más o menos como estaban antes de la gran caída hace un par de semanas. Sé que el viernes tuvimos el discurso de Jay Powell en Jackson Hole, donde habló sobre cómo la inflación aún está un poco alta y es posible que veamos más aumentos de tasas en el futuro. ¿Qué opinas al respecto y cómo podría afectar al mercado de las criptomonedas, considerando las fluctuantes correlaciones de Bitcoin con las acciones en el último año? ¿Cómo afectará esto a las criptomonedas? Sí, gracias a ti por tenerme de vuelta. Realmente lo aprecio. Sin duda, la conferencia de Jackson Hole es donde los banqueros centrales se reúnen y básicamente dictan hacia dónde se dirigirán las políticas del futuro. Mucha gente sintió que estaban dando el mensaje de que aumentarían aún más las tasas de interés, y eso asustó a otros asset class. Obviamente, cuando la tasa libre de riesgo sigue subiendo, cuando puedes obtener un rendimiento atractivo mayor en un bono del tesoro o en un fondo del mercado monetario, tiendes a atraer estos fondos lejos de otros asset class. Por lo tanto, Bitcoin, las acciones y demás sufrieron después del mensaje que salió en Jackson Hole, de que podrían tener que seguir aumentando las tasas de interés. Y ciertamente, cuando observas el panorama de la inflación, ha disminuido, pero aún se mantiene por encima del objetivo de la Fed de 2%, especialmente en el sector principal, como el sector de servicios que Jerome Powell habla con frecuencia. Esto, combinado con el hecho de que el desempleo aún sigue en mínimos de varias décadas, lleva a pensar que la Fed tiene margen para seguir subiendo las tasas. Y eso podría ejercer más presión sobre los activos de riesgo, como las acciones, y la gente aún considera a Bitcoin como un activo de riesgo también. Profundicemos un poco más en esto, porque sabemos que a lo largo del 2022 esos aumentos de tasas fueron uno de los factores, además de otros que llevaron a la caída del precio de Bitcoin. Y esa relación es un poco diferente. Si observamos los números del IPC este año, en la mayoría de las últimas impresiones, ya sea al alza o a la baja, la reacción ha sido bastante plana. Entonces, ¿cómo esperar que esa tendencia continúe durante el resto del año? Sí, el IPC definitivamente ha bajado este año y los precios de Bitcoin subieron. Mucha gente realmente esperaba que eso no ocurriera, pero cuando las tasas siguen aumentando, Bitcoin normalmente no tiene un rendimiento. Esto se debe a que tendría riesgo de contraparte. Al igual que el oro, normalmente tienen dificultades cuando las tasas reales continúan siendo más positivas. Entonces, si seguimos viendo que las tasas de interés suben, espero que Bitcoin esté bajo presión. Pero también hay otros problemas aquí. Hay otros problemas en el lado fiscal. A medida que las tasas de interés suben, aumentará el déficit presupuestario. Cuando pensamos a largo plazo, la naturaleza insostenible del panorama fiscal hace que activos como el oro y Bitcoin sean cada vez más atractivos para inversores a largo plazo que observan este panorama y piensan que no tiene sentido. Es posible que necesitemos un activo que funcione fuera de este sistema como cobertura. Así que creo que si las tasas de interés siguen subiendo, empeorará aún más este panorama fiscal, o lo veremos mucho más incierto. Y activos como el oro y Bitcoin se beneficiarán a medida que la gente empiece a considerar más las consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿qué está impulsando el precio en este momento? Y específicamente, ¿qué podría generar un poco más de movimiento? Como mencioné al principio, tuvimos esa gran caída hace solo un par de semanas, pero parece que desde esa corrección las cosas se han tranquilizado un poco, como estaban justo antes de la caída. Estoy viendo datos ahora mismo de los volúmenes combinados en los exchanges al contado y los intercambios de derivados, que muestran el volumen de negociación de Bitcoin más bajo desde el 2019, cuando se denomina en Bitcoin, y desde 2020, cuando se denomina en dólares. Ha sido una tendencia del año. Entonces, sé que no hay mucha actividad en el precio, pero hay muchas cosas interesantes sucediendo bajo la superficie. ¿Cuáles crees que son algunos de los desarrollos importantes que los inversores deberían estar siguiendo en este momento? Y en última instancia, ¿qué agitará un poco más el mercado? Sí, ciertamente, esta caída de precios empeoró debido a que muchos operadores apalancados quedaron fuera. Creo que llegando junio,
una de las cosas que emocionó a la gente fue esta solicitud de BlackRock sobre el ETF de Bitcoin, lo cual es definitivamente algo emocionante. Pero tal vez los operadores a corto plazo se adelanten un poco porque cuando el precio bajó recientemente causó muchas liquidaciones de apalancamiento. Tuvimos más de 2.5 millones de dólares en liquidación debido a este movimiento a la baja, lo que crea una buena base para una continuación al alza. Ahora que todos estos operadores apalancados quedaron fuera, tal vez estemos en una base más estable para seguir subiendo. Y luego, cuando observas el ETF de Bitcoin al contado, eso es un desarrollo significativo. Mucha gente ve esto como una señal de que estamos a punto de tener un ETF de Bitcoin al contado. Eso abriría las puertas para muchas de estas instituciones que están limitadas por sus mandatos de inversión o requisitos regulatorios para mantener Bitcoin al contado. Entonces, si pueden mantener un valor y obtener exposición a Bitcoin, eso podría generar una demanda mucho mayor para el activo subyacente, lo que resultaría en un aumento en el precio. No solo eso, sino que también se convierte en una forma muy conveniente para cualquier persona con una cuenta de corretaje tradicional obtener exposición a Bitcoin. Puede que algunas personas se sientan alejadas debido a posibles obstáculos técnicos y que no se sientan cómodas, pero cuando simplemente tienes un botón de Bitcoin en tu cuenta de corretaje y puedes comprarlo, realmente puedes hacer que sea fácil para cualquiera obtener exposición a Bitcoin, lo que podría ser un catalizador para el aumento del precio en el futuro. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte, compartir y activar la campanita de notificaciones.